estamos junto al siguiente atractivo principal de Cuernavaca, que es el Palacio de Cortés o el Museo de Historia Cuauhnáhuac. Fue construido a principios del siglo XVI por los órdenes de Hernán Cortés. Aquí estuvo su residencia. También dicen que es una copia o muy parecida o exacta del Palacio de Colón, que está en Santo Domingo. Entonces está construido de piedra, también a manera medieval, tiene almenas por el techo. Y también este edificio está construido sobre un centro prehispánico de la cultura tlahuica. Dicen que para acceder a este centro prehispánico los españoles tuvieron que cortar unos árboles grandes de amates para hacer un tipo de puentes de la barranca y pues atacar a este sitio prehispánico. Entonces luego aquí fue construida la residencia, que también en un tiempo tuvo función de una prisión y pues luego también como palacio de gobierno de Cuernavaca. Este asentamiento prehispánico se llamó Cuauhnáhuac, pero como a los españoles se les hacía medio raro, le pusieron Cuernavaca. Entonces yo decía cuando era niño, ¿por qué existe Cuernavaca y no Cuernatoro? Aquí la razón. 1526 inició su construcción, 1529 concluyó y fue esta la sede de el marquesado del Valle de Oaxaca, que le fue concedido a Hernán Cortés. Hoy en día este museo guarda piezas prehispánicas. También en su patio principal hay todavía restos de la ciudad de Cuauhnáhuac, un altar, unas murallas. De los atractivos principales son los murales de Diego Rivera. Tenemos el altar Chimali con un escudo mesoamericano, y estos son restos de la muralla original del asentamiento tlahuica. Entre 1500 y 1200 años antes de nuestra era, tuvieron los primeros procesos de agricultura y de vida sedentaria. Entre 12 y 22 casas se levantaban con cimientos de piedra y tierra. También fueron encontrados estos botellones y se piensa que hacían referencia a la fertilidad de la tierra. Se piensa que estas figurillas fueron objeto de culto. Muchas de estas figuras objeto de culto a veces eran vestidas, y también pues el chamán garantizaba el bienestar del grupo en momentos críticos como el nacimiento, la madurez y la muerte. De lobo hombre en París, tenemos el perro hombre en Cuernavaca. Esta figura era una especie como de nahual que tenía atributos de animal y la inteligencia humana. Estas figuras se cree que representaban la fertilidad y eran para el culto doméstico en las casas. Estos objetos no fueron producidos aquí. Michoacán, Estado de México y Puebla ya había comercio desde aquellas épocas. Las figuras muestran los característicos rasgos olmecas con labios gruesos, ojos almendrados y boca curvada hacia abajo. Y estos son los restos del antiguo asentamiento tlahuica que podemos observar en uno de los patios de este palacio. Ya entre los años 1200 y 1000 antes de nuestra era, el pensamiento olmeca se empezó a difundir entre todo el pueblo, no nada más las élites. Aquí vemos unos hombres jaguar. Se cree que estos eran sellos para marcar la piel y transmitir ciertas características a la persona que era marcada. Estos son objetos localizados en una tumba. Se creía que si le dejaban estos objetos, la persona iba a poder seguir guiando a su comunidad. Aquí tenemos el monumento 36 de Chalcatzingo, una reproducción, y vemos cómo es un sol olmeca con un hombre con rostro de jaguar y una corona solar. Chalcatzingo fue el centro más importante de esta época, pero había otros centros muy importantes como Olintepec, Pantitlán, Tequesquitengo, Venado, San Mateo Ixtlán y Zazacatla.
Entre el 400 y el 800, el culto que era a los antepasados se vuelve culto a los gobernantes y se vuelve ya un culto público. Entre el 1000 y el 800, antes de nuestra era, empezó a haber una mayor producción y este exceso permitió que hubiera una casta gobernante. Aquí vemos un hombre jaguar que habla de su linaje, una muestra de la cultura mezcala, típica de Guerrero, de la cuenca del río Balsas. Los olmecas argumentaban que sus antecedentes sobrenaturales habían sido una mezcla de hombre y jaguar. Un tradicional cuexcomate, un depósito de granos para mantenerlos lejos de la humedad y de las plagas, pero eso sí, con ventilación. En este patio se exhiben un par de carruajes, sin embargo, no vemos que tengan alguna ficha informativa. Datos interesantes de los animales de Morelos: 50% de las especies de alacranes, 76 especies endémicas de escarabajos, 34 especies nativas de grillos, 11 especies de peces endémicos, 11 especies de libélulas endémicas, 113 especies de mamíferos, 21 de esas especies endémicas de México, 370 especies de aves, casi un tercio de las 1000 que hay en México, 450 especies de mariposas. Y un dato muy interesante de los pinos es que en México habita casi la mitad de las especies de coníferas conocidas en el mundo, representando la mayor diversidad en el mundo, desde el semidesierto hasta las altas montañas. En el norte de Morelos son un componente muy común para todos nuestros políticos que andan buscando un hueso. Aquí hay un hueso, pero de mamut, un fémur de mamut colombino enorme. Realmente es difícil mostrar en cámara las dimensiones de este hueso, pero fácilmente rebasa el metro. Miren, aquí podemos ver una comparación entre la estatura de Lena y el fémur de mamut colombino. Y cuando Morelos era mar y no nada más el lago de Tequisquitengo, hace 100 millones de años, y aquí tenemos una palmera fósil para que vean que las plantas también tienen fósiles. Molares de un mamut y de un gonfoterio, que también era una especie gigante de paquidermo. Dicen que los elefantes no tienen colmos, tienen colmillos. Pues ni eso. En realidad son incisivos, contrario a lo que la mayor parte de la gente piensa. Y aquí tenemos fragmentos de esta megafauna ya extinta, una vértebra de gonfoterio. Recordemos que el gonfoterio fue un paquidermo que ya está extinto. Estos son más restos de la cultura tlahuica que se pueden encontrar todavía en este edificio virreinal. Aquí vemos una foto antigua de la ciudad de Cuernavaca, tomada en 1920. Se ve que gran parte de lo que aquí está todavía existe, tal vez con otros nombres, pero aquí se puede ver la moderna ciudad de Cuernavaca. Sabemos, este antiguo palacio de Cortés fue en algún momento un edificio gubernamental, sede de los poderes del estado de Morelos. Así es de que Salvador Tarazona realizó algunas pinturas murales que se han venido deteriorando y vean ustedes, ya se están restaurando. Estas pinturas de Tarazona fueron hechas en los años 30 y responden mucho a la visión indigenista y nacionalista de esos años. Algunas figuras procedentes del occidente de México de entre los años 300 y 600 de nuestra era. Un Tepeticali, una piedra labrada de la cuenca del Valle de México, más o menos ya del año 750 a 1521. Estas figuras son del centro de México, de una época muy antigua, 400 a 150 años antes de nuestra era. Llegamos al mural hecho por Diego Rivera, donde él plasma su visión de la conquista, la guerra entre pueblos mesoamericanos y europeos. Y vemos el desembarco de Cortés en Veracruz,
También vemos esta ilustración que quiere atribuir pues la victoria de los europeos a la superioridad de su armamento. También vemos aquí el encuentro con Cortés y Doña Marina, la Malinche. Aquí tenemos la batalla de Tenochtitlan. Más adelante vemos cruzando la barranca de Amanalco, la tortura de Cuauhtémoc y más adelante la toma de la ciudad de Cuernavaca, la muerte de Cuauhtémoc, la supuesta imposición de la religión católica, aunque hoy sabemos que fueron demasiado pocos españoles para una imposición tal y como se retrata, la destrucción de la cultura de los pueblos originarios, la construcción del Palacio de Cortés. Aquí tenemos la explotación en las minas y el trabajo en la caña de azúcar. Hoy sabemos que si bien no se puede comparar con los derechos laborales de nuestros días, pues sí se puede comparar con otros pueblos de aquella misma época. Tenemos el papel de la Iglesia Católica y más adelante la Revolución Campesina de Emiliano Zapata, que algo que no se menciona pues es que Emiliano Zapata se basaba en documentos otorgados por el rey de España a las comunidades del estado de Morelos. Y México es uno de los países megadiversos del mundo, con una enorme variedad de especies animales y vegetales, y aquí en esta representación del mundo podemos ver los países megadiversos. Los lugares que tiene México en biodiversidad: segundo lugar mundial en reptiles, tercero en mamíferos, quinto en plantas, sexto en aves y sexto en anfibios. Segundo lugar en reptiles. La ruta más importante del mundo en esa época, la primera globalización, el galeón de Manila y los objetos que venían del lejano oriente.